Hola, hoy vamos a hablar de un género muy importante que es el género Francisella. En ella se encuentra Francisella tularensis, que es el agente causal de la tularemia, una enfermedad aguda y fatal tanto en animales como humanos. Generalmente la infección de Francisella tularensis para los humanos ocurre a través de una mordedura de un artrópodo, manipulación de animales infectados, inhalación de aerosoles contaminados y también de la ingestión de agua contaminada o alimentos. En este caso, este microorganismo es altamente patógeno. Generalmente se pueden necesitar solamente 10 microorganismos para causar enfermedad y tiene una vasta reputación de causar infecciones adquiridas a través de la manipulación en laboratorio. Por esta razón, después de la Segunda Guerra Mundial, este microorganismo junto a otras 6 bacterias fueron clasificados como agentes biológicos de gran peligro que pueden ser mal utilizados para causar una gran cantidad de muertes, efectos devastadores en la economía, en la infraestructura y en la confianza pública. Entonces, aquí hablaremos de un microorganismo que se necesita un ambiente de bioseguridad tipo 3 para su manipulación. Taxonómicamente podemos decir que el género Francisella está incluido en el filum Proteobacteria, en la clase Gamma Proteobacteria, en el orden Thiotricales, en la familia Francisellaceae, y que de ellos podemos hablar de 2 especies importantes: Francisella tularensis, que es el agente causante de la tularemia, es conocida también como fiebre glandular, fiebre de los conejos, fiebre de la garrapata o fiebre de la mosca del ciervo, y esta infección la podemos encontrar tanto en animales como en el ser humano. Y tenemos otra especie, Francisella filomilaria. De Francisella tularensis podemos decir que la bacteria fue primeramente aislada de unas ardillas que sufrían una enfermedad que era muy parecida a la plaga en el condado de Tulare, en California. Esta especie tiene 3 subespecies: Francisella tularensis, subespecie tularensis, que es la tipo A; Francisella tularensis, subespecie holártica, que es la tipo B; y Francisella tularensis, subespecie media asiática, y que ellas tienen un parecido en el ADN de casi un 99.8 a 99.2%. En el caso de Francisella filomilaria podemos decir que ella se ha aislado a niveles acuáticos, es decir, en agua salada. Y ahora vamos a ver las características del género. Entre las características generales tenemos que son cocobacilos gram negativos muy pequeños, generalmente el tamaño es de 0.2 a 1.7 micras, y que tienen algunas características importantes que podemos ayudarnos para distinguirlos. Por ejemplo, ellos son inmóviles, son catalasa positiva, la reacción es débil, y que también muchos miembros de este género se tiñen pobremente con la safranina. Son aerobios estrictos, son ureasa negativa, no formadores de esporas, y que pueden metabolizar un limitado número de carbohidratos. Generalmente este número de carbohidratos son apenas glucosa, maltosa, sucrosa y glicerol, y ellos lo utilizan sin la producción de gas. Tenemos que el crecimiento en los medios de cultivo va a estar aumentado por la utilización de cisteína, como es el caso de la gelosa chocolate. Necesita un tiempo prolongado para su crecimiento de aproximadamente de 2 a 10 días. En estos microorganismos vamos a ver este patrón, como ya vimos anteriormente en bordetela. Francisella no escapa de eso, son de crecimiento lento. Ellos presentan una cápsula antifagocítica que es de naturaleza lipídica, es decir, que las células virulentas tienen esta cápsula y las que no son virulentas pues no las tienen. Es un patógeno intracelular capaz de resistir el efecto bactericida del suero y la muerte por fagocitosis.
También es muy importante que hay pruebas claves que ayuden a diferenciar a nivel de las especies del género Francisella, como por ejemplo la producción de oxidasa, el crecimiento en agar nutritivo con 6% de sal, las óptimas temperaturas de crecimiento y la utilización de los azúcares que veremos más adelante, y eso permite diferenciar a Francisella de otros géneros que pueden ser muy parecidos, como por ejemplo Haemophilus, Brucella, Bartonella, Yersinia pestis, entre otros. Algo muy importante de destacar de Francisella es los niveles de virulencia entre las mismas subespecies de Francisella tularensis. La más virulenta es Francisella tularensis, por así decirlo, y de las especies, por ejemplo, la subespecie tularensis tiene una dosis letal que se ha comparado en ratones de menos 10 microorganismos inoculados, mientras que la de Francisella lactica es mucho mayor. En el caso de Francisella filomiraria no se ha visto muerte a nivel de los ratones con una inoculación de hasta 10 a la 8 células. Entonces por eso podemos decir que esta especie es la menos patógena. Pero de las subespecies de Francisella tularensis sabemos que el tipo A es el más virulento. Francisella tularensis o la tularemia tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, del cual se desconoce qué ocurre previo a esos eventos de esos 2 a 5 días, que es el periodo de incubación. Generalmente luego lo que se observa es una lesión en el sitio de infección y luego esta forma una úlcera. A su vez, el microorganismo va a infectar los órganos reticuloendoteliales y a menudo va a formar granulomas, y de esa manera la enfermedad puede en ocasiones seguir una evolución con recaídas crónicas. Entonces, estas propiedades sugieren que este microorganismo es un patógeno intracelular facultativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la virulencia de Francisella tularensis va a estar relacionada con su capacidad de multiplicarse en diversos tipos celulares, como por ejemplo los hepatocitos y los macrófagos. Pero adicionalmente también puede multiplicarse en las células epiteliales, en las células endoteliales, en los neutróficos, entre otros. ¿Qué ocurre nuevamente? A pesar de que el microorganismo entra a la célula a través de una vacuola fagocítica, él es capaz de evitar la acidificación del fagosoma lisopsoma, y por esta razón ella puede escapar a el citosol de la célula y de así de su manera multiplicarse varias veces. Generalmente estas células patógenas se deben a la cápsula antifagocítica, que es rica en polisacáridos, y que generalmente la pérdida de esta cápsula está relacionada con la disminución de la virulencia. La cápsula va a proteger a la bacteria tanto de la muerte mediada por el complemento durante la fase bacterémica de la enfermedad. Aparte de eso, se cree que también Francisella tiene una endotoxina, pero que es mucho menos activa que la endotoxina que es encontrada en otros gram negativos. Por otra parte, podemos decir que luego de que ella escapa al citosol y se multiplique, también ocurre la diseminación bacteriémica temprana, aunque rara vez se detecta de este microorganismo. Además, otras áreas de multiplicación se caracterizan por presentar necrosis o producción de granulomas, y en el mismo órgano puede observarse una mezcla de abscesos y granulomas con caseificación. Como hemos dicho, generalmente este microorganismo se encuentra en mamíferos salvajes, animales domésticos, aves, peces y artrópodos. Podemos decir que muchos mamíferos silvestres pueden estar infectados con Francisella tularensis, como por ejemplo ardillas, ratones, castores y ciervos.
También la forma en cómo el ser humano adquiere la infección generalmente tiene que ver con el contacto con alguno de estos mamíferos que esté infectado o por un artrópodo hematófago, que generalmente son las garrapatas de caparazón duro, como las del género Ixoides, Dermacentor y Ablioma. Y también los conejos es uno de los principales animales de rutas de infección. Por ejemplo, un antecedente común de esta enfermedad es haber desollado conejos silvestres durante una cacería. También la inhalación del microorganismo puede ocasionar la enfermedad. Recordemos que este microorganismo solamente se necesitan aproximadamente 10 microorganismos para causar infección. Entonces, por ejemplo, la dosis infecciosa puede ser pequeña dependiendo de si hay contacto directo con el animal o si tenemos una picadura por un artrópodo hematófago, que pueden ser 10 microorganismos o 50 microorganismos en el caso de inhalación. Pero en el caso de ingestión, alimentos contaminados con esta bacteria, se necesita un gran número de microorganismos para que produzca infección por esa vía. Entonces podemos decir que el ser humano es un anfitrión accidental. Por esta razón es que la tularemia es considerada una zoonosis. Es decir, la única manera de que el ser humano se infecte es teniendo contacto con animales o con las garrapatas. La distribución de este microorganismo es universal, aunque en Estados Unidos el más frecuente es el tipo A, que ya sabemos que es Francisella tularensis, subespecie tularensis, y en los estados más frecuentes es Oklahoma, Missouri y Arkansas. En el hemisferio norte también se observa, incluyendo lo que es Europa, pero es más común la Francisella tularensis, subespecie holártica, que es la tipo B. Entonces, en conclusión, podemos decir que la tularemia es una zoonosis y que el ser humano es un anfitrión accidental que tiene que ver mucho con el contacto de animales que estén contaminados, o sea, la manipulación de estos animales, la picadura de un artrópodo hematófago, como en el caso que son las garrapatas de caparazón duro, o también la ingestión de carne o agua contaminada, o también en el caso de las partículas de aire que estén contaminadas. Por eso es que este microorganismo se tiene como un agente que puede ser utilizado para bioterrorismo, por la baja dosis infectante para causar infección. La tularemia es la infección causada por Francisella tularensis. Tenemos que después de un periodo de 2 a 5 días, la tularemia puede seguir diferentes evoluciones y eso va a depender del sitio de inoculación y la extensión de la diseminación. Pero todo inicia con un cuadro agudo de fiebre, escalofríos y malestar general. Entonces todo va a depender de cómo se desarrolla el tipo de infección. Por ejemplo, tenemos la úlcero-glandular, que generalmente ahí se observa una úlcera cutánea, que podemos decir que es una pápula dolorosa en el lugar de inoculación que va a evolucionar a úlcera. Y se observa linfadenopatía localizada, y esta es la forma más común de la enfermedad. También tenemos oculonoglandular, que en esta forma lo que vamos a observar es que va a existir inoculación en el ojo. Generalmente es que uno se frota el ojo, hace contacto la piel con la piel del ojo, si está contaminada, y de esa manera se va a desarrollar una conjuntivitis que es bastante dolorosa, con inflamación de los nódulos cervicales. También tenemos la forma glandular, donde se observa inflamación de los nódulos linfáticos, pero sin otros síntomas localizados. Tenemos la forma tifoidea, que es una forma sistémica con signos de sepsis. Generalmente tiene una tasa de mortalidad bastante alta, y que generalmente esta septicemia no se observa ni linfadenopatía ni úlcera.
A veces no se sabe cuál es la forma de en que se adquirió la enfermedad. A veces se cree que puede ser consecuencia de alguna de las otras formas de cómo se adquiere. Y por último tenemos la forma neumónica de la tularemia, donde el paciente puede presentar una neumonía con signos de septicemia, que poco después a la exposición de partículas aerolizadas contaminadas. Esta también puede tener una mortalidad bastante elevada, y que se cree que es una de las formas más graves de la tularemia, al igual que la forma sistémica, porque representa un riesgo, al igual que como la peste bubónica, es decir, que tiene una alta tasa de mortalidad, y que si se utiliza este microorganismo como agente de bioterrorismo, pues esta sería como la forma de adquirir la enfermedad a nivel de aerosoles. Entonces es la forma más fatal. Entonces estos también pueden progresar, al igual cualquier forma de la tularemia puede progresar a una infección sistémica con lesiones en múltiples órganos. Entonces tenemos que la forma más común es la úlcero-glandular, y que el riesgo de mortalidad es muy bajo. Generalmente se calcula en 2% porque esta está localizada. Por eso es que la tasa de mortalidad va a variar dependiendo de la enfermedad. Tenemos que una de las más fatales son la neumónica y la tifoidea. La neumónica, por lo menos se conoce la vía de adquisición, que es a nivel de aerosoles, pero la tifoidea puede ser una consecuencia de alguna de las antes mencionadas o una consecuencia de la gastrointestinal. Es decir, todavía no se conoce cómo ella se puede adquirir. Entonces tenemos que estos son los signos y síntomas comunes del inicio de la tularemia: fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general. ¿Eso a qué les recuerda? A cualquier infección posible. O sea, la mayoría de estos síntomas son inespecíficos. Entonces el espectro clínico de la tularemia va a depender de cómo se transmite, de qué tan virulenta sea la cepa infectante. Recuerden que las de tipo A son las cepas más virulentas, y las de tipo B pueden causar igual tularemia, pero es una infección menos severa, ya son menos virulentas. Va a depender de cómo es el estado inmunológico del huésped. Recuerden que esta infección puede afectar a huéspedes inmunocompetentes, pero obviamente un huésped inmunosusceptible o inmunocomprometido va a tener menores posibilidades de vencer la infección. Y el tiempo apropiado del diagnóstico y tratamiento. Esta es una enfermedad que se cura muy bien con gentamicina, siempre y cuando el tiempo del diagnóstico y la aplicación del tratamiento sea rápido. Mientras más se tarde, más posibilidades tiene el paciente de morir. Generalmente la mortalidad es menor a 1% en los pacientes donde la aplicación del antibiótico, que ya sabemos que el tratamiento de elección es gentamicina, pero también se pueden utilizar otros antibióticos como ciprofloxacina o doxiciclina. Si se usa de manera rápida, puede disminuir esta letalidad, pero si no, aumenta cada vez más, y todo va a depender también de lo virulenta que sea la cepa. Además, es muy importante, como vieron que todos los síntomas son inespecíficos, que debemos diferenciar de otras patologías que también pueden causar estos mismos síntomas, como por ejemplo el antrax, brucelosis, legionelosis, la fiebre de arañazo del gato, la peste negra, y hasta infecciones por micobacterias deben ser diferenciadas de Francisella tularensis para hacer un diagnóstico certero. Las muestras para cultivo van a depender de la forma de la enfermedad. Por ejemplo, en la úlcero-glandular, en la óculo-glandular y en la glandular, ahí podemos hacer aspirado de los nódulos linfáticos. También podemos, en el caso de las formaciones de úlceras, tomar de esos sitios de la región. En el caso de la neumónica,
y de la orofaringea y de la tifoidea, podemos tomar aspirados o lavados bronquiales y traqueales, hisopados faringeos, entre otras muestras. También podemos tomar muestras de sangre para las muestras de serología y también podríamos tomar hemocultivos, aunque en este caso no se recomiendan mucho porque generalmente la bacteremia es transitoria en esta bacteria o se observa más que todo en las formas fatales de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos utilizar como medio de cultivo? Recuerde que este microorganismo es dependiente de cisteína, entonces medios de cultivo como el gelosa chocolate, Taller Martin modificado, que lo hemos utilizado para el aislamiento de Hemophilus y Neisseria, y también el medio BCYE, que lo utilizamos para Legionella pneumófila, que es el extracto de levadura con carbón amortiguado. En ellas también se puede aislar perfectamente este microorganismo. Recordemos que este microorganismo es de crecimiento lento y debemos incubar estas placas por lo menos una semana, si es que no es más. Otra cosa importante es que este microorganismo debe ser manejado en un nivel de bioseguridad número 3. Ya he dicho en diapositivas anteriores que la dosis infecciosa puede ser hasta 10 microorganismos. Entonces, a fin de evitar infecciones adquiridas en el laboratorio, se deben seguir protocolos de precauciones específicos de bioseguridad 3 cuando se trabajan con bacterias vivas o bacterias sospechosas de ser Francisella tularensis. Además, esto se realiza porque este microorganismo es uno de los que más se asocia con infecciones adquiridas de trabajar con él en el laboratorio. Infecciones adquiridas en el laboratorio. Por eso es que generalmente el personal de salud mantiene todas estas medidas de nivel de bioseguridad 3 y también utilizando antibióticos profilácticos para la manipulación. Es importante recordar que este microorganismo es de crecimiento lento, tiene un tiempo de generación de 60 minutos, aunque crece muy bien, pero en los medios especializados, pero que debe darse una incubación prolongada de por lo menos 72 horas de incubación. Los cultivos sospechosos deben ser incubados a 35-37 grados y observados diariamente hasta 7 días hasta 2 semanas para completar 14 días. Se pueden incubar en CO2, pero esto no es ni necesario ni le impide el crecimiento. Recuerden que estos microorganismos son aerobios estrictos. Se utiliza un medio especializado también para el aislamiento de Francisella tularensis, que es un agar sangre de carnero al 9%, con cisteína y corazón, que es utilizado generalmente en los laboratorios de referencia. Este medio puede permitir que el microorganismo crezca hasta en 48 horas. Como lo pueden ver ahí, las colonias pueden ser pequeñas, de 1 a 2 milímetros, grises o gris blancuzco, en agar gelosa chocolate, y es un microorganismo que no crece ni en Maconchi ni en agar sangre, y por eso todas estas colonias deben ser sospechosas de Francisella tularensis. Como pueden ver en el otro medio, estamos hablando de la primera placa, que es la que está en la izquierda. Como pueden ver en el otro medio tenemos este agar corazón de cisteína suplementado con sangre de carnero, con chocolatinizada, o sea, sangre de carnero chocolate al 9%, y cómo se ve su crecimiento a 48 horas de incubación. Como pueden ver, las colonias son un poquito diferentes en este medio. Son generalmente elevadas, brillantes, verdes y opalescentes. Eso es algo importante, y como este medio es un medio enriquecido específicamente para su aislamiento, ellas crecen muy bien a las 48 horas y tienen estas características, que crecimiento en este medio, crecimiento
todavía colonias pequeñas a las 48 horas en geloso chocolate y que no haya crecimiento ni macón sangre humana, podríamos estar en presencia de Francisella tularensis. Aquí están las características que permiten diferenciar Francisella tularensis de otros microorganismos que pueden causar una enfermedad similar. Recuerden que los primeros síntomas de esta infección, fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, son síntomas muy inespecíficos y debemos diferenciarlas de otras, como por ejemplo Brucella, Bartonella, Cinetobacter, Haemophilus, Yersinia y Pasteurella. Este es un microorganismo que es oxidasa y ureasa negativa, es catalasa positiva débil. Vemos que la morfología es un cocobacilo muy pequeño, que generalmente ¿dónde lo vamos a encontrar? De las heridas de úlcera, en sangre, en ganglios linfáticos y en muestras respiratorias, que no requieren ni factor X ni factor B, pero sí requiere cisteína para su crecimiento y que no es mótil. Aquí están las diferencias entre las otras especies de Francisella. Recuerde que Francisella tularensis tiene 3 subespecies, de las cuales la más patógena es la tipo A o Francisella tularensis subespecie tularensis. Como ven ahí abajo, dice virulencia relativa en ratones, y como ven es altísima para la primera especie y subespecie. Entonces, aquí podemos ver cómo son las colonias y su crecimiento en el agar corazón con sangre y cisteína, y otras características que pueden ayudar a diferenciar a nivel de especie, como por ejemplo Francisella tularensis, subespecie tularensis. Ella utiliza solamente glucosa y maltosa como carbohidratos, mientras que la subespecie media asiática utiliza sucrosa y glicerol. Entonces todas estas características pueden ayudarlas a diferenciarlas entre ellas. Entonces volvemos al diagnóstico de laboratorio. Vemos que la identificación preliminar se va a basar en que son cocobacilos gram negativos de tamaño muy pequeño, de crecimiento lento, que solamente me van a crecer en GC, más no en agar sangre ni McConkey, y que esto es una característica muy útil. La identificación se confirma mediante la demostración de la reactividad de las bacterias con el antisuero específico, es decir, aglutinación del microorganismo con anticuerpos frente a Francisella. ¿Cómo se realiza el diagnóstico serológico? Puede haber un hallazgo de un incremento de 4 veces el título de anticuerpo a lo largo de la enfermedad, o con un diagnóstico de un único título de 1.160 o superior se diagnostica la tularemia. Los anticuerpos frente a Brucella pueden presentar reactividad cruzada con Francisella, y esto podría dar falsos positivos en el caso de estas reacciones. A este microorganismo le podemos hacer pruebas de susceptibilidad. Obviamente, vuelvo a recalcar que es un microorganismo que debe ser manejado por un sistema de bioseguridad tipo 3, ya que hay un alto riesgo biológico de contaminación para el personal de laboratorio. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Con caldo Müller-Hilton, catión ajustada, que tiene un 2% de suplemento de crecimiento. ¿Qué es ese 2%? Recuerden que este microorganismo necesita cisteína. Bueno, eso es lo que va a tener. Adicional va a tener cistina, adenina, guanina, vitamina B12, cocarboxilasa, NAD, glutamina, nitrato férrico, glucosa, tiamina, ácido paraminobenzoico, entre otras. ¿Cómo se hace? De una suspensión directa de colonia de una placa de gelosa chocolate que no tenga más de 72 horas, es decir, de un crecimiento lo más rápido posible. Se incuba a 35 grados centígrados en aerobiosis por 48 horas, porque recuerden que este microorganismo crece lentamente. ¿Y qué antibióticos vamos a probar? Los que son de elección, como gentamicina, doxiciclina, ciprofloxacina y en algunos casos cloranfenicol. Bueno, aquí tenemos esta tabla con los criterios de interpretación de las concentraciones inhibitorias mínimas. No es la primera vez que la ven, porque ya ahora que ya vieron la clase de Burkholderia, con Burkholderia malei, pseudomalei, debía estar esta tabla ahí ilustrada. Pero como pueden ver, aquí vemos varios microorganismos que son agentes de bioterrorismo, como por ejemplo Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Brucella, que la veremos más adelante. Y aquí es muy importante, como pueden ver,
En los antibióticos que se le prueba a Francisella tularensis no se han encontrado resistencia. Como pueden ver, solamente hay un patrón de susceptibilidad, es decir, que ese microorganismo sigue siendo susceptible a los antibióticos de elección, que sabemos que primeramente es gentamicina y le sigue doxiciclina y ciprofloxacina. Entonces quedó claro que el tratamiento de elección es gentamicina, porque antes se utilizaba streptomicina, pero ya no está disponible en el mercado, pero se pueden utilizar fluorquinolona, como en el caso de ciprofloxacina, o doxiciclina como tratamientos secundarios. En el caso de las penicilinas y las cefalosporinas no se deben utilizar ya que carecen de eficacia porque este microorganismo puede producir beta-lactamasas que degradan estos antibióticos y eso causaría falla terapéutica. Como había dicho anteriormente, la mortalidad va a ser menor al 1% en pacientes que son tratados de forma rápida, pero va a aumentar en pacientes que no son tratados o infectados con el tipo más virulento, que sería Francisella tularensis, subespecie tularensis. ¿Cómo se va a prevenir esta enfermedad? Evitando los reservorios y los vectores de la infección. La ropa y los guantes van a conferir protección cuando se manipulan animales infectados. Recuerden que aquí granjeros, veterinarios o personas que estén de cacería, que pueden estar en contacto con estos animales, como en el caso de los conejos, que estén infectados, deben manipularlos de esa manera, guantes y ropa. La eliminación rápida de las garrapatas es algo muy importante, ya que si ustedes vislumbran que los está picando o mordiendo una garrapata, este microorganismo no se va a encontrar en la saliva, sino que se encuentra en las heces, es decir, que ustedes ven la garrapata y se la quitan, puede ser que no se infecten con este microorganismo, ya que el vector debe estar alimentándose por mucho tiempo para eliminar la francisella a nivel de las heces. Entonces, por eso es muy importante, si uno se la vislumbra, quitársela rápidamente. Se disponen de ciertas vacunas atenuadas contra este microorganismo, pero rara vez se emplean en la enfermedad humana y solamente se utilizan en personal de laboratorio que debe manejar animales infectados o personal de laboratorio que debe manipular las cepas de Francisella tularensis. Recuerden que yo les dije que además de mantener un nivel de bioseguridad tipo 3, el personal de laboratorio puede tomar profilaxis de antibióticos como por ejemplo gentamicina y también pueden utilizar vacunas contra este microorganismo y colocárselas al personal de salud para evitar el riesgo de la enfermedad mortal. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Hacemos un pequeño resumen. Recordemos que Francisella es un género que tiene varias especies, de la cual la más importante es Francisella tularensis, son cocobacilos gram-negativos muy pequeños, son aerobios estrictos, y que la especie más importante, que es Francisella tularensis, causa una enfermedad llamada tularemia, que sabemos que es una zoonosis. Es una enfermedad que puede ser mortal tanto en humanos y animales y que hay muchos reservorios en la naturaleza, muchos animales incluyendo conejos, ardillas, ciervos y también los vectores que los transmiten, que son generalmente garrapatas, las garrapatas duras, como por ejemplo el género Ixoide. Y que generalmente el humano pues está metido en el medio de todo esto a nivel de una inoculación accidental de este microorganismo por estar en contacto o con los animales o en contacto con el vector. Es una enfermedad que sí tiene tratamiento y que tiene una curación del 100% y una baja mortalidad siempre y cuando se diagnostique tempranamente, se haga diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como por ejemplo la brucelosis que veremos posteriormente, o el antrax o la peste negra, entre otras, y que se aplique el tratamiento apropiado inmediatamente. Entonces espero que les haya gustado. Hasta luego.